Buenas noches, mi nombre es Giovanni Merchant, coloco mis credenciales para evidencia de mi identidad. Soy estudiante de Ingeniería Industrial, SEAD Acacias. Doy cumplimiento a el ejercicio de sustentación del curso correspondiente a cálculo integral, contenido de integrales. Voy a compartir pantalla para evidenciar lo que solicita el ejercicio. Entonces, para el ejercicio número 2, según asignación por la escogencia que hice del literal C, me pide que haga un ejercicio de sumas de Riemann. Me dice que aproxime la integral definida entre 3 y 1, que son los límites, de 1 sobre x más 1 de x como integral, mediante la suma de Riemann del punto izquierdo con n igual a 5. N igual a 5 corresponde a las particiones necesarias para el cálculo por debajo de la curva de los rectángulos que voy a trabajar. Posteriormente me solicita que grafique con GeoGebra la suma de Riemann para 5 particiones y para 10 particiones. Debo posteriormente comparar el resultado de la integral definida. Posteriormente me pide que realice la respectiva gráfica del ítem anterior. Y finalmente me pregunta, ¿qué se puede concluir al aumentar el número de rectángulos? Entonces voy a dar inicio a la ejecución del ejercicio. Para eso me apoyo en la pizarra que me ofrece Zoom. Entonces, el ejercicio a continuación que vamos a resolver es mediante la suma de Riemann por punto izquierdo. Entonces tengo función de x, cogemos una más delgadita, que es igual a la integral en 3 y en 1 de 1 sobre x más 1 de la integral de x. Por ello traemos al caso la ecuación de la suma de Riemann, que me dice lo siguiente, que el límite de n corresponde a infinito. Y para tal, entonces, vamos a sumar n de i, que es igual a n menos 1 de la función de x y, perdón, vamos a borrar esto, nos quede bien. Por delta de x. Esta ecuación define la sumatoria de los rectángulos que se van a ubicar por debajo de la curva trazada después de la función. Con este fin vamos a calcular el área debajo de la curva. Entonces, delta de x es el ancho de cada rectángulo. En este punto observamos que cada rectángulo será igual del ancho a los otros. Para eso tenemos la siguiente función. Entonces, delta de x será igual a b menos a sobre n, que es el número de particiones. En este caso, esto será igual a delta de x igual a 3 menos 1 sobre 5.
esto será igual a 0.4. Este valor lo vamos a reservar porque va a ser una constante en hallar, pues, lo que es la definición de las sumas de Riemann. Por otro lado, vamos a trabajar los f de x sobre 1. ¿Qué esto qué indica? La altura desde la base del punto hasta donde toca la curva del rectángulo. Entonces, vamos a observar que la expresión anterior nos encontramos con el término x1. Para este término también tenemos una función que es x de y es igual a a, que sabemos que a equivale a 1, más delta de x. Entonces, aquí encontramos un nuevo término que es y. ¿Qué corresponde a y? Y es un término que si nos fijamos en la ecuación de la suma de Riemann es igual a n y es igual a n menos 1. Y esto quiere decir finalmente que y es igual a 4. ¿Por qué? Porque resulta que y, para este caso, donde tenemos 5 particiones, teniendo en cuenta que empezamos de 0, entonces tendríamos 0, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4, 5. Este valor lo vamos a ir reemplazando en la ecuación de x de 1. Entonces, para esto, vamos a calcular de la siguiente forma. Entonces, x de y es igual a más el delta de x. Sabemos que a es 1, entonces el cálculo lo hacemos de las x de 1 es igual reemplazamos a A1 más 0 multiplicado por delta de x, que es la variable que habíamos calculado anteriormente, que es 0.4. Con esto hacemos la operación y obtenemos que x de 1 es igual a 1. Este ejercicio lo repetimos con x de 2, que va a ser igual a 1 más 1 por 0.4. Y este resultado es 1.4. Esta operación la vamos haciendo, como vemos aquí, es 0, acá 1, x de 3, que es igual a 1 más 2 por delta de x, que es 0.4. Esto es igual a 1.8. Así sucesivamente vamos a llegar hasta x 5
que va a ser igual a 1 más 4 por delta de x, y esto va a ser igual a 2.6. Entonces, como vemos acá tenemos 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, o bien el 3 y 4. Con esto teníamos las 5 resultados. Entonces voy a sintetizar aquí, voy a consolidar los x. Entonces, para x1, el resultado es 1. Para x2, el resultado es 1.4. Para x3, el resultado es 1.8. Para x4, el resultado es 2.2. Y finalmente para x5, el resultado es 2.6. Con esto, ahora podemos evaluar los factores de x y para la función fx. Entonces, vamos a la siguiente fórmula. La fórmula es f de x a la 1 de x a la 1, que es igual a 1 sobre x, a 1 sobre x, más 1. Esta función de x1 es igual a 2. Entonces, los valores para todas las x anteriormente calculadas son las siguientes. Pues aplicamos el mismo cálculo para ahora calcular ya tenemos los deltas de los valores en x, ahora vamos a calcular en función de x. Entonces, para este efecto, vamos a hacer el siguiente cálculo. Entonces, para f de x1, para f de x1, ya tenemos aquí el cálculo para f de x1. Vamos a calcularlo para f de x2. Entonces, esto es igual a, ya tenemos la fórmula, entonces la vamos a reemplazar a 1 sobre el valor de x a la 2. En este caso, x a la 2 es 1.4 más 1. En este caso, f de x a la 2 es igual a 1.71. Vamos a ejecutar otro. Entonces, f de x a la 1 es igual a 1. Utilizamos el valor de x a la 3, que es 1.8, más 1, el valor de la función de x a la 3 es igual a 1.56. Así sucesivamente seguimos ejecutando las operaciones y vamos a obtener los siguientes resultados. Entonces, vamos a cambiar de color para los valores
de f de x. Entonces, f de x a la 1 es igual a 2 f de x a la 2 es igual a 1.71. Perdón por el dominio de estos recursos. La primera vez que lo utilizo. La función de x a la 3 es igual a 1.56. La función de x a la 4 es igual a 1.45. Y finalmente, f de x a la 5 es igual a 1.38. Con esto ya tenemos los datos para ejecutar la suma de Riemann. Ahora vamos a la función de la suma de Riemann y reemplazamos. Entonces, voy a volver a borrar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de la suma de Riemann? Que el límite de n a la 5, en este caso ya sabemos a qué me equivale n, sobre una sumatoria de n de i igual a 1 sobre una función de x por delta de x. Entonces, ya tenemos los valores calculados para f de x y delta de x. Entonces, tenemos la base y la altura para calcular. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, dice que el límite de n menos 5 corresponde a los siguientes factores. A f de x a la 1 por delta de x más f de x a la 2 por delta de x. Esto lo hacemos hasta llegar hasta función de x a la 5 por delta de x. Al hacer esto vamos a reemplazar datos, dado que ya tenemos los datos. Entonces, tenemos que el límite de n a la 5 va a ser igual, reemplazando. Entonces, el valor de función de x a la 1 es 2 por la constante que nos dio el cálculo de delta de x, que es 0.4, más f de x a la 2, que corresponde a 1.71 por 0.4, que es delta de x, más f de x a la 3, que corresponde a 1.56 por 0.4, que es delta de x, más f
x a la 4, que corresponde a 1,45 por 0,4, que corresponde a delta de x, más f de x a la 5, que corresponde a 1,38 por 0,4, que al hacer toda esta operación, nuestro resultado es igual a 3,24. Entonces ya tenemos ya ejecutamos la ecuación de las sumas de Riemann. Entonces, ahora vamos a hacer que la integral se aproxime a esta función, que sea igual a 3,24. Esto corresponde al área calculada bajo este método. Entonces vamos al punto en donde lo vamos a graficar. Entonces vamos a graficar en GeoGebra la función que origina y que se pone en el comando en suma a la izquierda, porque me piden que sea con punto a la izquierda, en los intervalos y el número de rectángulos. Entonces, para esto, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir mi cuadro en GeoGebra para que se evidencie la actividad. Entonces, voy a apagar todo, ya lo tenía entonces. Me dice que la función es igual a 1 sobre x más 1, que es esta. Entonces voy a graficar el ejercicio. El ejercicio es con punto hacia la izquierda, con límites de 1 a 3, con un valor de 5, que son las particiones que me piden. Entonces lo hago. Efectivamente corroboro que el valor calculado bajo la ecuación de las sumas de Riemann es 3,24, ¿sí? También me pide el ejercicio que lo calcule y lo grafique con 10 particiones. En este caso, también lo tenemos y me da 3,17. Pero realmente el valor calculado de obra son iguales, por ello se considera que el cálculo está bien. En este caso corresponde a la suma de Riemann versus la integral graficada. Entonces, si ponemos más rectángulos en la ecuación, se observa que cambia el valor, en este caso 3,17 de la integral, acercándose al valor real, por lo cual se acerca a la teoría de la integral, la cual se calcula con el número infinito de rectángulos. Entonces, posteriormente me dice que me vaya a la integral como tal. Entonces, para la integral, tengo la misma función. Entonces, voy a graficar la integral como tal para saber el resultado. Entonces, es una integral en función de x entre un intervalo de 1 y 3. El área que me da, la integral es de 3,1. Entonces, buscando el valor que más se aproxime, teniendo en cuenta que n va al infinito según la integral que se dio desde el principio, entonces considero que esto se aproxima utilizando 100 particiones, 100 rectángulos. Esto me da 3,11. Entonces, si comparamos, se acerca muchísimo al valor de la integral. Entonces, el dato real del área real debajo de la curva, en este caso, sería 3,1. 3,1. Pues con esto doy finalizado el ejercicio de sustentación. Agradezco su tiempo, muy amables, muy gentiles.